Luego de todos los desastres ocurridos en Solia, Riley planeó tomarse unas vacaciones en la ciudad de Renfield, pero ahí no encontró más que problemas con un mago que podía revivir a los muertos. Pero luego de resolver todo el asunto en Renfield, solo quedaba un único problema: su madre, quien estaba llena de ira con Riley por no haberse contactado ni una sola vez durante su viaje. ¿Cómo hará para salvarse de esta situación? ¿Podrá tener ahora un poco de su tan anhelada paz? Quédate a descubrirlo, pues esto es El perezoso maestro de la espada, no tan resumido. Los chicos intentan explicarle la situación a Iris, terminando en una discusión entre ellos dos. Pero como habían aprendido la lección y regresarían pronto Solia, Iris decide dejarlo pasar, aunque aparece Sera pidiendo hablar con Aine, a lo que ésta le da un fuerte regaño por olvidar sus responsabilidades, y después de eso le pregunta qué tal estuvieron los fuegos artificiales, a lo que Naine le dice que era lo más hermoso que había visto. Nos movemos a un acantilado con el sacerdote Libersa, lugar donde estaban los restos del mago oscuro, y este solo pudo decir que le había advertido de no ser imprudente, pues tenían que ser cuidadosos para cumplir su deseo. En un restaurante vemos a Nara, la cual se había encontrado con Riley y Naine. Estaba ahí para hablar con Riley. Le cuenta que a pesar de su aspecto no era una humana, y durante la última gran guerra quedó en deuda con Ian. Ella era la última sobreviviente del clan Basilisco, y estaba ahí porque quería ir con él a Soleá, pues el último deseo de su padre fue ver a Ian una vez más, y quería encontrarse con él antes de enterrar las cenizas de su padre. Era algo que le rogaba que le permitiera hacer. De ese modo, Nara logró unirse con ellos en su viaje de regreso, aunque Naine se sentía mal debido al uso de tanta magia, y cuando Riley le pregunta por su estado, desvía el tema hacia Nara, la historia de su raza basilisco. Nara les explica que podía comprender y entender la energía de las personas, similar a como una piedra mágica lo hacía, y clasificaban a las personas por su color: rojo, blanco, azul, y algunas personas eran moradas, como el mago oscuro que habían enfrentado. Pero cuando les iba a contar más detalles, son interrumpidos por otro carruaje. Se trataba de un sujeto que conocía a Nara, y al parecer iba de camino a Renfield para ver a un amigo. Nara le pregunta si se trataba de un sacerdote tan repugnante como él, pero este prefiere ver al interior del carruaje, solo para cruzar miradas con Riley, aunque al final Nara lo termina espantando. Después de eso, Nara se queja de las personas moradas, y Riley pregunta si esas personas eran comunes de encontrar, pero Nara dice que no, solo había visto a 4 hasta ese momento: una persona en una villa desconocida, un sacerdote que conoció en Renfield, Cabal, sujeto de momentos atrás, y el mago oscuro de días anteriores. Eran los únicos que conocía, pero podía haber más ocultos por ahí. Cabal y Libersa estaban frente a los restos de Heurial, el mago oscuro, aunque era difícil saber cuánto tiempo tomarían restaurarlo, y el brazo izquierdo había quedado inservible. Cabal estaba enojado porque faltaban los otros dos sujetos, pero Libersa explica que la cabeza estaba lidiando con algo importante, y desconocían que estaba haciendo el brazo derecho. De momento, tendrían que esperar e ir paso a paso para restaurar el brazo izquierdo. De regreso en la mansión, los chicos habían llegado, e Ian fue el primero en recibirlos, corriendo a abrazar a Riley y comenzar a llorar. Aún así, Riley lo calma y le dice que tenían visita, a lo que Nara se presenta, aunque Ian la reconoce rápidamente como una mercenaria, y le pregunta si era del clan Basilisco, a lo que ésta le dice que sí. Tiempo después, Nara le contó todo lo ocurrido a Ian, a lo que éste le dice que su padre fue un gran mercenario. Podía estar orgullosa, pues debió de haber sufrido mucho ella sola, permitiéndole llorar. Ian le cuenta a Riley que el conde se encontraba afuera, pues había recibido un mensaje del castillo de Soleá, ya que la frontera parecía haber recibido un ataque. Tanto sus hermanos como su madre estaban en casa,
Pero en eso Riley escucha un fuerte ruido, y al ir a investigar se encuentra con un plato roto y una Nine en mal estado, así que corre a asistirla, pero esta cayó desmayada. Mientras estaba noqueada, Riley y Endal charlaban sobre por qué Riley, siendo consciente de su situación, no la obligaba a tomar un descanso, y esta dice que Nine era una tonta que superponía su trabajo ante su salud. Él también quiso salvar al mundo, actuando sin preocuparle las consecuencias en su cuerpo, pero al final, tanto sacrificio se hizo añicos. Riley le recuerda a Endal cuando le había pedido a Nine tiempo atrás, para después pedirle ayuda para sanarla. Después de eso, Nine había despertado y observa a Riley por la ventana, pero en eso algo extraño comenzó a ocurrir, y en un instante Nine empezó a ver imágenes de otro mundo que nunca había visto antes, una ciudad y personas que no conocía, así como la vida pasada de Riley, justo en el momento en el que este se rompió. Nine sale corriendo con Riley, pero recibe un fuerte dolor, e Ian la detiene, obligándola a tomar un descanso. En eso, Ian va con Riley, el cual le cuenta que había tenido una pesadilla, pero en eso Nine comienza a toser sangre y cae desmayada. Tiempo después, en la habitación donde estaba Nine, aparecen los hermanos de Riley, pues al parecer lo habían estado buscando, pero en eso Nine comienza a toser, a lo que Lloyd intenta ayudar, pero Leon lo detiene, diciéndole que la dejara así. Lloyd insiste en que si fuera su padre, él haría algo al respecto, pero en eso Leon lo golpea, diciendo que no tenía salvación y era mejor dejarla morir, aunque en ese momento entra Endal en la habitación y checa el estado de Nine, a lo que Leon comienza a preguntarle quién era, aunque fue ignorado en repetidas ocasiones, por lo que molesto le apuntó con su espada. Sin remedio, Endal les termina diciendo su nombre, no sin antes actuar un poco amenazador y autoproclamarse como un profesor. Pero antes de que pudieran preguntarle más, aparece Riley, el cual aprovecha para corregir su profesión y les dice que era un médico de Rainfield. Leon no estaba satisfecho, pues había actuado con mucha arrogancia anteriormente, y ante las provocaciones de Endal intenta recurrir a la espada una vez más, pero en eso se detiene, pues la enorme presión ejercida por Endal lo paralizó por completo, siendo incapaz de moverse. Pero en eso Nine despierta gritando, y luego de que Riley la calme un poco y le explicara que llevaba medio día dormida, decide levantarse para irse a trabajar. Los demás solo la veían irse sin decir nada. Parecía ser que Nine ya no podía permanecer en ese lugar. Por la tarde, en la mansión, todos estaban llenos de tristeza, pues Nine partiría de ese lugar junto con Endal. Antes de que Nine partiera, se despide de Cera en un abrazo que duró más de una hora. Después se unió Ian. No es hasta que Riley los interrumpe que recuerdan lo que tenían que hacer. Cera le otorga su pañuelo favorito como recuerdo, a lo que Nine lo toma muy agradecida, mientras que Ian le otorga su espada, haciéndole saber que ahora era parte de la familia Ipeleta y que esperaba su regreso. Iris también tenía un regalo para ella, pero como Nine ya tenía las manos llenas, le hace el favor de colocarle el listón a ella. Nine estaba inundada en sentimientos, pero ahora era el turno de Riley, el cual le da una manzana. Pues tiempo atrás, cuando Nine le dijo que usaría el resto de su vida con él, Riley le dijo que podría curarla y le señaló una manzana en un árbol. Ella podría vivir, y esperaba que pudiera seguir cortando esas manzanas para él. Luego de eso, Nine pasaría a ser la discípula de Endal, y despidiéndose por última vez, partieron. En otro lugar, vemos a un grupo de dirigentes discutiendo sobre la guerra que estaba siendo llevada a cabo, y que la participación de los mercenarios en el bando enemigo les estaba causando muchos problemas, pues los rumores sobre sus poderes resultaron ser ciertos, y de no haber sido por el conde Ipeleta habrían perdido. Debían tomarse las cosas en serio. Luego de eso, el principal líder pregunta por el estado del conde, pero le dicen que no era bueno, pues había perdido el brazo derecho, así que lleno de furia pide emitir una orden de búsqueda contra Cabal. Nos movemos con el conde, el cual no se veía muy bien,
y las enfermeras hablaban sobre cómo aún no había escogido un sucesor. En la mansión, Lloyd caminaba por los pasillos sin poder sacar de su cabeza las acciones de su hermano contra Naine, sin saber por qué había cambiado tanto, pues antes pensaba que su madre y hermano siempre habían hecho lo correcto, pero decide dejar de pensar en eso, y mira por la ventana a Riley con pensamientos confusos. En eso le avisan que había llegado el conde, pero había malas noticias. Los tres hermanos corren preocupados a recibir a su padre, pero Nara, que estaba ahí también, se percata de que entre las personas presentes había alguien de aura morada, y esa persona era el sacerdote Libersa, el cual se encontraba junto con el conde. Los tres hijos, con emociones confusas cada uno, le piden explicaciones a su padre, a lo que éste les cuenta que en el campo de batalla se encontró con un mercenario, un guerrero famoso por su fuerza llamado Cabal. Riley recuerda cuando se lo encontró en Rainfield, y su padre le sigue contando sobre su feroz combate. En otra situación de uno contra uno podría haber ganado, pero al no haber sido ese el caso, las cosas terminaron de ese modo. En el momento en que su gente fue dañada, Riley reflexionó. Quería vivir sin preocuparse y de manera relajada, pero también prometió no perder como en su vida anterior, y nunca deseó que su padre volviera en ese estado. El conde les cuenta que debido a su estado había llegado el momento. Finalmente escogería al sucesor de la familia. Vemos a Riley dirigiéndose hacia una villa, pues la noche anterior su padre les comentó cuál sería la misión para escoger al sucesor. Por culpa de la invasión en la frontera, muchos pueblos de Solia estaban en crisis, así que debían ir ahí para ayudarlos. Aunque antes de partir, Nara lo detiene para informarle de su descubrimiento sobre el color del aura de Libersa. Algo grande estaba sucediendo, y tal vez no era el momento de estar compitiendo para ser el sucesor. Ian le cuenta que se dirigían a un pueblo pequeño llamado Alibro, pues habían sido avistados muchos orcos cerca de la aldea. Después de un tiempo, finalmente llegan a la aldea y se encuentran con un adulto, el cual al ver que era la familia Ipeleta se presenta como Malto, el jefe de la aldea. En eso, Riley menciona que la aldea estaba demasiado vacía, a lo que Malto explica que varias personas habían comenzado a desaparecer en los últimos días. Al principio solo fueron uno o dos niños, pero ese número comenzó a aumentar demasiado. Riley recuerda cómo en su vida anterior los niños eran quienes más sufrían, al punto de que cuando vieron a la vida pasada de Riley se llenaron de alegría, pues le pidieron que terminara con sus vidas de una manera rápida e indolora, para así reunirse con su familia. Sin embargo, es traído de vuelta a la realidad por Ian, así que luego de discutir un poco la situación, decide hacerse cargo de los orcos y traer de vuelta a los niños, preparándose para el combate. Los dos parten decididos, aunque Riley se le adelanta y se lanza al combate. Ian miraba sorprendido, pues esos movimientos no existían dentro de los Ipeleta. En eso, Riley, transmitiendo su conciencia mediante mana a Ian, le dijo que se moviera. Ya iban 34 orcos, pero al parecer los números informados no estaban coincidiendo, pues faltaban algunos. Los orcos estaban retrocediendo, pues ya habían caído más de 90 de ellos, pero la espada de Riley ya no soportaría mucho, y más importante, aún faltaban los niños. Así que comienza a buscar algún tipo de señal por la zona, hasta que encontró una presencia, pero como la señal se estaba debilitando, se apresura, hasta que logra llegar a una cueva, y con miedo de que los niños hubieran sufrido, decide entrar a esta, solo para encontrar una presencia oscura desconocida, y varios cuerpos de orcos sin vida. Al seguir avanzando un poco más, se encuentra con el grupo de niños, los cuales estaban a salvo. Riley pregunta si estuvo alguien más con ellos, a lo que los niños le dicen que sí, alguien llamado Epidemic, un mendigo que los refugió ahí y les dejó algo en la entrada. Al ir a revisar,
Riley encuentra un texto en la pared con el informe de la situación, diciendo que los niños podrían haber contraído una plaga y que tenían que ser atendidos tan pronto como fuera posible. Ya fuera de ahí, Riley se asegura de que todos estuvieran bien y pregunta por más detalles de Epidemic, a lo que un niño le cuenta que esa persona nunca estuvo respirando. Este tenía mucha curiosidad sobre eso, así que le preguntó, y él solo le dijo que era peligroso respirar, por lo que los orcos seguramente habían muerto por estar respirando, y Riley se preguntaba qué diablos había sido ese líquido violeta que emanaban de los orcos. En un lugar desconocido vemos a Epidemic caminando y preguntándose si los niños estaban bien. En eso alguien lo llama por el nombre de la pierna izquierda. Se trataba de Cabal. Cabal intenta conversar con Epidemic, pero este, lleno de hostilidad, libera una especie de aura peligrosa a modo de advertencia, a lo que Cabal pregunta por qué buscaba peleas si era una de las 6 partes, pero este solo le dijo que ya no quería formar parte de su círculo secreto, y la tensión no hizo más comentar. De regreso con Riley, los niños ya estaban a salvo en el pueblo, así que parten inmediatamente al templo para que reciban tratamiento. Ya a solas, Ian le pregunta en qué momento aprendió a utilizar la espada, a lo que Riley solo le dice que estuvo practicando en su mente. Ian tenía sus dudas, pero en eso apareció un cuervo mensajero, el cual traía una nota enviada por Nara, la cual decía que el mago oscuro había revivido. Viendo la situación, Ian le pide a Riley que le cuente todo lo ocurrido en Rainfield, y debido a su insistencia no le quedó más remedio que contarle todo lo que ocurrió en la ciudad de la lluvia. Después de escuchar todo, Ian insiste en que se dirijan hacia Soleá debido a la carta, dejando de lado la competencia de la sucesión, pues ir a salvar a las personas era más importante. Riley sufría en silencio, ya que ante eso recordó que no tenía tiempo para estar con las personas que eran importantes para él otra vez. Nos movemos del lugar y vemos a varios dragones con forma humanoide reunidos, los cuales tenían unos 1000 años sin verse, y solo estaban esperando a Endal, el cual iba a traer a un discípulo. En eso, este último llega al lugar, con Naine detrás de él. Aún seguía faltando alguien más, pero no había podido ser contactado, así que una de las presentes comienza a explicar el motivo de la reunión. Al parecer, la mujer había sentido una extraña energía en Rainfield unos días atrás. Era similar al mana, pero muy diferente. Una energía pegajosa y desagradable. 3 personas habían llegado a Rainfield con esa energía. Esas personas estaban amenazando el equilibrio del mundo, interfiriendo con el destino de la vida y la muerte, dejando a todos sorprendidos al escuchar eso. Y le dice a Naine que a causa de que vio el pasado usando el poder de los espíritus, sabía que ella estuvo presente durante esos eventos y quería saber qué fue lo que ocurrió. Así que Naine comienza a contarle a todos los eventos de Rainfield. Les cuenta que ese día se encontró con el mago oscuro que podía revivir a los muertos, pero a diferencia de los dragones que solo podían mover los cuerpos, el mago oscuro también revivía las almas de los fallecidos. A lo que le piden que usara su ojo, que podía descubrir la ubicación de las personas para ver dónde estaba el mago oscuro. Pero cuando Naine lo hizo, vio a una persona diferente que no tendría que estar viva. Mientras tanto, Riley y Ian ya estaban en Soleá discutiendo su plan, y Riley mira unos antifaces, haciéndolo pensar en Naine de manera repentina. Así que al final termina comprando 2 y le da uno a Ian para usarlos después. En eso se cruzan con Ferda y su grupo de magos a lo lejos, pero como este tenía una expresión extraña, deciden seguirlos. Al final terminan llegando a las escaleras del sótano debajo del templo, de las cuales comenzó a arrastrarse un cuerpo sin vida, y después varios más lo comenzaron a seguir, por lo que Ferda usó su magia para bloquear la entrada. Adentro del sótano del templo vemos a Liversa y Astroa, aunque este último se trataba en realidad del mago oscuro usando su cuerpo como contenedor. En eso vemos a Ferda y su grupo de magos llegar al mismo lugar, donde se encuentran con ambos sujetos peligrosos.
y viendo el montón de cadáveres sabían que tenían que huir de ahí, pero no se los iban a permitir y los atrapan con magia, aunque Ferda logra liberarlos, aumentando la furia de los enemigos. Somos trasladados con Frisia, la cual estaba haciendo una oración ante la diosa Irenese, sin saber qué hacer con el asunto de Liversa, y recibió un oráculo de la diosa, diciéndole que buscara a la chica de la mariposa negra, pues ella le mostraría el camino a seguir. Los chicos ya se habían reunido con Nara, y ésta les estaba contando la relación de Liversa con esos cadáveres, a lo que Ian menciona que ya había visto esos ojos negros de los cadáveres antes. En su pasado, cuando era un joven mercenario, visitó un pueblo donde había una mujer que era acosada por supuesta brujería. Esa mujer tenía los ojos negros, así que tuvo un combate contra ella, pero perdió y fue ella quien lo devolvió el camino de la espada. Tiempo después le preguntó por sus ojos, a lo que le dijo que fue una bendición, un poder de otro mundo, dejando a Riley en shock al oír eso. Pero antes de poder seguir pensando, todo comenzó a sacudirse. La torre de los magos había caído, así que Riley se pone su antifaz y se lanzan a investigar. Zombies y caos había por toda la ciudad, aunque Ian apareció a tiempo para salvar a una mujer. En eso, se intenta lanzar contra otra persona sospechosa detrás de él, pero se detiene al ver que esa persona era Frisia, aunque esta última no lo reconocía por el antifaz y se dedicó a curar a la gente. Ya con los 3 miembros reunidos, se lanzaron al combate, aunque Frisia les pidió que no los mataran, pues ella estaba intentando curarlos. La cosa se estaba tornando dura, y para empeorar aún más, los zombies eran capaces de usar magia, por lo que planeaban huir de ahí. Pero en eso aparecieron Astroa y Liversa, dejando a todos muy sorprendidos. El falso Astroa les lanzó a Ferda contra ellos, y esto les cuenta que él no era el verdadero Astroa, a lo que Riley finalmente reconoce su energía, y se preguntaba por qué el mago oscuro estaba en ese cuerpo. Frisia les preguntó que por qué estaban haciendo eso, a lo que Liversa les dijo que no necesitaban saberlo, quitándose una máscara revelando un rostro decrépito, pues todos ellos morirían en ese lugar. Riley decide dejar de ocultar su identidad, llenando de furia al mago oscuro, pues era él quien había acabado con sus 2 vidas. Liversa estaba sorprendido al ver que Riley había estado ocultando sus habilidades, pero tendría que morir de igual modo por descubrir su secreto. Riley, a modo de broma, les dice que estaban siendo poco discretos para estar intentando abrir las puertas al inframundo, pero al ver la reacción de ellos, se da cuenta de que había adivinado sus planes, así que decide lanzar un ataque hacia los demás, aprovechándose de que Riley había bajado la guardia, y un poderoso ataque de fuego estaba a punto de golpear a Frisia. No era humanamente posible para nadie llegar a tiempo para ayudarla, así que ésta decidió aceptar su destino. Pero en eso, montones de mariposas negras comenzaron a aparecer. La magia de fuego se empezó a desvanecer lentamente. Se trataba de una chica clamando haber llegado a tiempo, y aún cargando una manzana que prometió entregarle a su maestro. Se trataba de Naine, que había regresado. Esta se disculpa por llegar tarde a causa de su entrenamiento, y Riley estaba sin palabras. Astroa, sorprendido, explica que Naine había usado la inversión especial, una magia del séptimo círculo que creaba una barrera en el espacio, pues había logrado pasar del sexto al séptimo círculo. Ya con Riley, este le da un rápido informe y le dice que se encargue de que los zombies no murieran. Así que de ese modo, Naine se lanzó a pelear con una abrumadora superioridad contra todos los zombies. Por otro lado, aquellos que podían usar magia no representaban un problema para ella, e incluso demostró un gran dominio de la espada. Naine les lanzó un ataque por detrás, y estos, molestos al ver a Riley no hacer nada, deciden atacarlo. Pero Naine intervino rápidamente para bloquear el ataque con su capa mágica. Tomó
tomando la oportunidad para cargar su propio ataque. Viendo que la situación se había invertido, Liversa dice que recurrirían a usar eso, por lo que le pide 30 segundos a Stroa, ya que invocarían a esa cosa. Al ver que Liversa estaba planeando algo, los chicos intentan atacar con todo lo que tienen, aunque sus ataques fueron bloqueados por Astroa. Los preparativos habían sido terminados, y Liversa lo convocó. Todo el suelo comenzó a agitarse de manera escandalosa, y en eso, de la nada surgió un poderoso e imponente dragón, dejando a todos los presentes sin palabras. Riley no podía hablar de la sorpresa, y Astroa, enojado, planeaba devolverles todo el daño recibido. El dragón comenzó a succionar una gran cantidad de aire, poniendo a todos en aprietos, mientras que Nine estaba paralizada, pues recordó que durante su entrenamiento, Enda le dijo que debía evitar el aliento de un dragón, pues lo único que lo podía detener era el aliento de otro dragón. Astroa estaba sufriendo los daños de controlar a semejante criatura, pero para cumplir con su deseo, eso no era nada. Nine estaba sin palabras, pues habían perdido. No tenían modo de detener ese ataque, aunque en eso Riley se posó enfrente de ella y le recordó que no tenía de qué preocuparse, pues como le había dicho en el pasado, él ayudaría. Aún así ya era demasiado tarde, así que rodeó a Nine entre sus brazos y le pidió que siguiera recogiendo manzanas en su próxima vida. El ataque se aproximaba, pero Nine, resignada, solo pudo cerrar los ojos, pidiéndole perdón a todos. Un dragón rojo hizo su aparición, el cual cargó un poderoso aliento de fuego para contrarrestar el ataque del otro dragón. Los chicos habían sido salvados. En eso, el dragón se acerca con ellos, revelando que se trataba de Endal. Liversa estaba cagado del miedo, pues no era capaz de mover ni un solo músculo, y hacía bien, pues Endal fue contra él y le dijo que no se moviera, pues tenía que encargarse de otra cosa primero. De ese modo, Endal fue a hacerse cargo de acabar con el otro dragón. Luego de eso, era ahora el turno de Liversa y Astroa. Este último intenta quejarse, pero es cortado por Riley, y recibe una gran serie de cortes para pagar por sus pecados. Pero Riley usa su magia para asegurarse de que no fuera a morir. Liversa comienza a reírse, como si aún tuviera algo planeado, por lo que Riley le pregunta de dónde había venido ese dragón y qué era el inframundo del que estaban hablando. Antes de que Liversa pudiera decir algo, Astroa se le adelantó a revelar que su objetivo era reunir almas para abrir el inframundo, y que el dragón se los había otorgado el señor del inframundo, dejando a Liversa muy enojado por contarle sus secretos. Y antes de que pudiera seguir hablando más, su cuerpo comenzó a experimentar una serie de cambios grotescos hasta que explotó, terminando con su vida. Todo había sido culpa de Liversa, que no quería que Astroa siguiera hablando más, así que Riley, molesto, se decide a acabar con él y lanza su corte, pero fue repentinamente bloqueado por una barrera mágica. En eso apareció nuevamente la señorita de antes, la cual se presentó ante Riley. Era Isildur, la líder del Consejo de Dragones. Le cuenta que era su deber mantener el equilibrio del mundo y la rueda de la fortuna. Por eso debían asegurar a Liversa, revelando que fue ella quien creó la barrera, pues querían sacarle toda la información posible. Pero Riley se niega, quería acabar con él, y aunque de hacerlo en 100 años volvería a haber problemas, a Riley no le importa y se lanza. Él quería vivir cómodamente y que la gente del futuro lidiara con ello. Viéndose sin opciones, Isildur decide presionar a Riley, aunque este, molesto, logró liberarse. Ya no había manera de detenerlo, y cuando estaba a punto de dar el golpe final, un ente apareció,
decepcionado de la Iversa, así que materializando un brazo, barrió con todos. Incluso Riley no pudo resistir, solo para tomar a la Iversa y huir. Riley intenta lanzarse, pero tiene un encuentro con esa entidad, la cual parecía haber visto en los recuerdos de Riley en su vida pasada, así que en compensación le regaló un tremendo y devastador golpe. Y Silter intenta retener al ente, pero era imposible, así que Nine se unió y dejó un sello en esa mano antes de desaparecer. Nine usó la habilidad de su ojo para buscar a la mano, y descubrió que se encontraba en el mismo lugar que pudo ver en los sueños de Riley. Nine no entendía por qué seguía viendo esas imágenes. Riley nunca le contaba sobre sus sueños, como si estuviera ocultando algo, y comenzó a pensar que esa persona se trataba de Riley en el pasado. Cuando Riley se recompone, va con Nine a ver qué había descubierto, a lo que ésta le empieza a contar de todas las imágenes que había visto una vez, y cómo las había vuelto a ver cuando buscaba la mano negra. Quería saber si él conocía ese mundo, y antes de poder preguntarle si venía de ahí, Riley la detuvo y le pidió que olvidara todo eso. A lo lejos vemos la situación de Lloyd, que estaba observando lo ocurrido y después dejó el lugar. Ya después de eso, todos los eventos habían sido encubiertos, y Nine les contaba a los demás cómo se había recuperado. En eso aparece Endal justo detrás de Riley, para contarle cómo, aunque habían logrado extender la vida de Nine, aún no estaba curada del todo, logrando deshacerse de sus círculos mágicos y aprendiendo de nuevo como un dragón, lograron curar sus anomalías físicas. Pero el verdadero problema era su ojo derecho. Era como si muchos hilos enredados estuvieran pudriéndose. Si intervenían sin cuidado, podrían no soportar el proceso y acelerar su muerte. Era mejor cambiar su cuerpo por uno más fuerte con mayores posibilidades de sobrevivir, y en caso de aceptar, Nine dejaría de ser una humana, por lo que querían el consentimiento de Riley. Para ejemplificar lo que le ocurría a Nine, Endal decide invocar a alguien. Era Helion, un espíritu que estaba al servicio de Endal. Al renunciar a ser un humano, Nine renacería como un espíritu artificial con todos sus recuerdos intactos. El único problema era que necesitaría una gran cantidad de mana para existir, y corría el riesgo de ser maldecida por otros espíritus, aunque gracias a Riley y Helion, esas dos situaciones no serían un problema. Viendo eso, Riley decide aceptar la propuesta, por lo que aclarado, Endal se prepara para partir. Iría al oeste a investigar algo sospechoso, dejando a Helion junto con ellos, ya que los encargados de hacer todo eso tendría que ser él junto con ayuda de Helion, y dicho eso dejó el lugar. En un desierto, vemos a Endal con el otro sujeto que no pudo asistir a la reunión. No entendían cómo un humano pudo capturar a un dragón, pero si eso estaba relacionado, la cosa cambiaba, y tenían que atraparlo. De regreso con los demás, Frisia le pide a Riley ir con él, aunque este se niega y comienza a decirle muchas cosas negativas, a lo que este se rompe y comienza a liberar toda su frustración, causando muchas miradas negativas en Riley, por lo que no le quedó más remedio más que aceptar. Ya por fin habían regresado a la mansión, y sus hermanos le dan la bienvenida a Riley. Leon lo felicita por el regreso de Nine, así que después de eso, Riley se va con su padre. Lloyd parecía querer decirle algo a Leon, y recuerda cómo había estado investigando a Riley por petición de Lloyd, viendo todo el caos ahí ocurrido, aunque al final decide no decirle nada a su hermano. Ya después, su padre los felicita por sus méritos. Leon había salvado demasiadas aldeas. Lloyd había hecho un buen trabajo en Soleá, aunque este suspira, ya que el mérito no era suyo. Y Riley, bueno, a él no le dijeron nada. Todo había quedado resuelto y los resultados se anunciarían dentro de 2 días.
por lo que de ese modo los 2 días transcurrieron rápidamente y un gran banquete había sido preparado, mientras que Riley miraba desde un tejado. Pensaba en cómo la mano negra le había dicho que aún seguía atormentado por su vida anterior, así como que hubiera sido mejor nacer sin saber nada, ser un gran espadachín o tener una enorme reserva de mana. ¿De qué le servía si había tenido que recorrer todo un infierno? Aunque en eso Naine lo saca de sus pensamientos y a petición de ésta se recuesta sobre sus piernas. Comienzan a charlar sobre si estaba bien para Naine convertirse en un espíritu, y mientras ésta pelaba la manzana, le dice que su única preocupación fue pensar en que como espíritu, Riley podría no querer tenerla cerca, pero él ya le había permitido estar a su lado, así que estaba bien, y le entrega la manzana con una sonrisa, disculpándose por haber tardado tanto. Riley solo le dijo que querría otra igual el próximo año. Todos los presentes habían comenzado a fijar su mirada en el conde y Peleta, sorprendidos por la pérdida de su brazo, y comenzaron a rumorear quién sería el sucesor, aunque había una chica entre ellos que se burló de varios nobles por hablar como unos payasos. El conde les da las gracias a todos por estar asistiendo, así como a sus hijos por participar de manera noble, y anunció a quién sería el sucesor, su hijo Lloyd. Este estaba muy confundido, pero todo el mundo comenzó a aplaudir de manera un poco forzada, así que se vio obligado a subir al escenario. El conde sabía que muchos no estaban satisfechos, así que comienza a explicar que su decisión se debía a los méritos que había acumulado Lloyd durante el reciente ataque en Soleá, y vuelve a felicitar a su hijo. Después de eso, Riley e Ian hablaban sobre cómo este estaba satisfecho con que hubiera ganado Lloyd, pues él había salvado a muchas personas, y además ese título traía mucho trabajo para él, cosa que le daba demasiada pereza. Aunque en eso escuchan a Leon y su padre discutiendo. Este último le reclamaba que él había salvado más aldeas, pero al haber perdido, todo eso había sido en vano. El conde le dice que él no se había fijado en las condecoraciones, personas salvadas o poder de su espada. Lloyd había tenido determinación, pero Leon solo usó su espada para ser el sucesor y no por la gente. Además, le cuenta que ya había hablado la noche anterior con Lloyd para informarle sobre su victoria, pero este le contó que todo el mérito había sido de Riley y él no merecía ese título, pero decidió escogerlo por su humildad y determinación. Ahora Leon estaba demasiado enojado con Lloyd, y esa era la diferencia entre ellos dos, a lo que lleno de furia, Leon se lanzó contra su propio padre, pero Riley rápidamente tomó la espada de Ian y se la lanzó a Leon, cosa que lo frenó y le permitió al conde bloquear su ataque y conectar un golpe. Estaba decepcionado de Leon por caer tan bajo, así que luego de acomodarle una golpiza, le da a escoger entre morir o ser expulsado, a lo que este decidió irse de ahí, lamentándose por haber dado todo por la familia. En eso aparece Ian para ver cómo estaba el conde, y le pregunta si había sido él quien lanzó la espada, a lo que Ian le mintió diciéndole que sí, pero en el fondo sabía que había sido Riley. Mientras Riley estaba escapando del encuentro anterior, se cruza con la señorita de antes que parecía estar buscando algo, y cuando ésta mira a Riley corre a pedirle ayuda. Resulta que estaba buscando la habitación de Riley, dejando a este muy confundido, y mucho más a la mujer al descubrir que él era Riley. Después de eso se reúnen con toda la familia, y la mujer se presenta como Leutrina Feliznion, de la familia del mismo apellido, una noble que nunca había aparecido en público y que había ocasionado diversos rumores. La razón de su visita era debido a que había recibido una carta de la familia Peleta, así como que quería conocer al joven que fue condecorado en el castillo de Soleá. La carta que recibió hacía referencia a ese encuentro, organizado por su padre,
pues al parecer la idea era intentar arreglar un acuerdo matrimonial, cosa que sería muy problemático para Riley. Fuera de ahí, Naine se encontraba despidiéndose de Frisia y Nara, las cuales ya estaban por partir. Irían juntas hacia el oeste, pues Frisia había tenido un sueño con ese lugar y querían ir a investigar. Además, Frisia le pregunta a Naine si ella estaría bien, pues Riley se encontraba en una reunión con la hija del duque y podría terminar casándose con ella, aunque Naine dice que eso era algo que no le correspondía a ella decidir. Así que dicho eso, las chicas parten del lugar. Ya a solas, Naine pensaba en que estaba bien, siempre y cuando pudiera permanecer al lado de Riley. Estaría satisfecha con eso. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really